Es mi hermano David Azucena Paza, que lamentablemente el 8 de diciembre ha fallecido en un tanque de gasolina a causa del rebalse de combustible. Vamos a conocer enseguida todos los detalles. Me va a contar qué es lo que se conoce, cómo están las investigaciones, pero también quiero saludar al doctor Carlos Germán Busch. Doctor, un gusto saludarlo. Buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas noches, César, por la cobertura, ¿no? Bueno, y poner un poco en conocimiento también de la teleaudiencia, de todo el público en general, de este particular hecho lamentable, debemos decirlo, ¿no? Que ha traído la muerte de un joven de 21 años. ¿Qué es lo que se conoce, Ana? ¿Cómo sucedieron los hechos? Escuchábamos el relato de su mamá, quien señalaba que el joven se despidió de su mamá, de la familia, en horas de la tarde para ir a trabajar. ¿Usted recuerda ese momento? ¿Qué pasó? Sí, como toda persona, en la mañana nos levantábamos, desayunábamos. Justo ese día yo me dirigí a mi trabajo, entonces nos despedimos con ella. Le dije, nos vemos a la tarde, y él me dice, chao, nos vemos a la medianoche, espero que no estés dormida. Me dice, entonces, no te preocupes, yo me salgo. A eso de las 3 de la tarde recibo una llamada de una de sus compañeras diciendo que mi hermano había caído al combustible. De hecho, ellos ya me informan que mi hermano ya había fallecido. Entonces, yo le pregunté lo primero si le había llamado a mi mamá, si le había informado a mi mamá sobre este accidente, y me dice no. Entonces, colgué la llamada y le llamé a mi mamá. Traté de no darle la noticia porque sus compañeras ya me dijeron que mi hermano había fallecido. Entonces yo le dije, mami, ¿sabes qué ha pasado? Te he llamado del surtidor. Y entonces me dice, no, ¿qué ha pasado? Mi hermano, el David, dice que se había caído uno de los tanques, dice que tiene un accidente. Entonces mi mamá me cuelga y le digo, nos vemos en la casa. Me salgo corriendo del trabajo también. Entonces nos dirigimos, tomamos movilidad y nos dirigimos al surtidor, en donde recibo llamada cada media hora, en donde me dice, ¿dónde estás? Apúrate, la morgue se lo quiere llevar. Puro de sus compañeros. Espero una llamada de los responsables, pero ninguno de ellos me llamó. O sea que nadie le avisó de los responsables de la acción, solo los compañeros. Solo compañeros, entre dos compañeras que me llamaron, que eran del mismo turno, solo ellos. Yo esperé alguna llamada de los encargados, al del gerente o de la encargada de turno tarde, o del encargado del turno mañana, pero nadie me llamó. Mucho menos el operador. ¿Y quién llamó a la policía, a los bomberos? ¿Quién alertó de este accidente? ¿Fueron los mismos operarios? Sí, fueron los mismos operarios. Sus compañeras fueron las que alertaron el accidente, ya que escucharon y se movilizaron, comienzan a gritar diciendo que piden auxilio, que David se había caído al tanque de gasolina. ¿Fueron a auxiliarlo? ¿Usted sabe si fueron a auxiliarlo? ¿Trataron de auxiliarlo? Sí, las compañeras, solo las compañeras. De hecho, también ya tengo entendido de que una de ellas había pedido a uno de los pumacataris choferes que mueva la cisterna para que haya un poco más de espacio y puedan entrar y ayudarles a las personas que estaban en el momento, pero nadie podía levantar las cisternas donde estaba él. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue ese lugar? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que le dijeron? Que hubo un rebalse de combustible. De hecho, en la inspección ocular vimos que el combustible abajo en el piso subterráneo, se sabe que ha habido un rebalse de combustible. Supuestamente ha acabado la gasolina en la manguera de mi hermano y en la manguera de una de sus compañeras. Se dirige al lugar para entrar. Bueno, recibe primero una llamada en donde le dice, David, ¿están ahí? Entonces, como mi hermano era el único que estaba ahí, el único hombre supuestamente que estaba ahí, entonces le dicen que sí. Entonces le dan una orden a mi hermano de que entre abajo a fijarse qué ha pasado ahí. Ahora, ¿esto se hacía normalmente? ¿En otra oportunidad David hizo esto? Sí, mi hermano siempre nos comentaba, ya es como cuarta vez que esta vez entra el tanque. ¿Pero y cómo iban? ¿Iban con protección industrial? No, lamentablemente mi hermano no tenía protección, no tenía siquiera un casco o unas botas, un oxígeno tal vez para entrar ahí adentro. Mi hermano nos contaba las veces que entraba que nunca portaba seguridad. De hecho, a este señor, al jefe de operaciones, le dice eso, Maru, por favor, ¿podrías traer botas siquiera para que yo entre a limpiar ahí adentro? Y él le decía, me he olvidado. Y aún así mi hermano entraba. Era la cuarta vez con esta vez. Y cada vez se quejaba con mi mamá y nos decía, mami, he entrado otra vez al tanque de gasolina. Y llegaba su ropa, olor a gasolina. Y siempre, cada noche le sentíamos así. También nosotros le decíamos, anda, quéjate al supervisor. Debe haber alguien, un jefe mayor a él. Anda, quéjate, anda, dile que
no tienes implementos de seguridad, y nos decía, he ido, pero César también me amenaza, me dice, yo te he contratado, yo también te puedo despedir. Entonces mi hermano, por temor al trabajo, porque no ha podido encontrar un fácil trabajo, él se calla. Entonces mi mamá le dice, ese nomás su trabajo. De hecho, una de sus compañeras nos comenta a mi hermano que le ha dicho, entra David, pero no respires, aguanta tu respiración, y cuando salgas corriendo vas a volver a respirar, vuelves a entrar. Eso es lo que nos decía mi hermano. Entró 4 veces. Entiendo que David, su hermano, era el sustento de la familia, los apoyaba económicamente a la mamá, a usted. Sí, mayormente él era el que portaba más apoyo a nosotros. Yo solo ayudaba en tiendas a señoras que no tenían poco tiempo, porque mi persona se encuentra delicada de salud. De hecho, ha nacido delicada de salud. Mi mamá, al paso del tiempo, se ha enfermado. De hecho, no podía caminar un buen tiempo. Y mi hermano, al ver esa preocupación, ha comenzado a buscar trabajo. Y yo también he comenzado, así hemos aportado. Mi mamá tejía ya, así en la cama tejía y vendía algunas cosas. Una familia muy humilde, un joven de 21 años, sustento de su familia. Estamos conversando con la hermana Ana Jocelyn Azucena Apaza. Doctor, hay un caso abierto, hay una denuncia abierta. Usted nos comenta la situación jurídica, por favor. Claro que sí, César. Bueno, el caso está aperturado inicialmente porque es el Ministerio Público el que se ha constituido en primer lugar en el lugar de los hechos, ¿no? Y esto a raíz justamente de que cuando ocurre este lamentable accidente de David, ¿no? Cuando caen los tanques, son los mismos funcionarios de esta los mismos operarios, los mismos que están en la calidad de David, que empiezan a buscar ayuda, empiezan a gritar auxilio, tratar de convocar gente, llaman a la policía y se constituye justamente el EPISUR, ¿no? Pero no fueron los jefes. No fue el gerente, no fueron ni los supervisores. Ni siquiera estaba el supervisor de operaciones en ese momento, que era el señor César Amaru. Él es el responsable y le tocaba justamente ese domingo 8 de diciembre el turno de la tarde. Él, ¿dónde estaba? Estaba jugando fútbol en la Chocalla. Aparece horas después, ya cuando había el deceso de David, lamentablemente. Y en ese momento también estaba otra supervisora, que, bueno, en realidad que es la secretaria y supervisora, que es la señora Jenny Quispe, que es la que, según las investigaciones, da la orden a David de que ingrese al tanque, de que pueda revisar el rebalse, porque en realidad la situación se suscita a raíz de que David con otra compañera, que es Julia Condori, se percatan de que en alguna de las mangueras de las máquinas no había la gasolina. Entonces proceden a comunicar esta situación, como pasaba en todas las oportunidades. Digamos que era algo rutinario. Era algo rutinario. Comunican esta situación a la señora Jenny Quispe y llaman del teléfono personal de la señorita Julia Condori. Y Jenny Quispe inclusive le señala, no, llámenme del corporativo, porque el corporativo es gratis. Entonces, como había un celular corporativo, que además es un celular que se encuentra justamente entre las vestimentas de David cuando justamente el grupo Versa hace el levantamiento del cadáver correspondiente, le comunican a Jenny esta situación y es la misma señora Jenny Quispe quien ordena a David que vaya y verifique el rebalse de la gasolina. Esto probablemente, como lo acaba de también mencionar la señorita Ana Jocelyn, era algo rutinario y había pasado 4 veces. Felizmente sin ninguna consecuencia, pero este fue un accidente fatal. Sí. ¿Se ha podido evidenciar por qué no contaban con medidas de seguridad? ¿Por qué se autoriza de esta manera este tipo de operaciones? Es muy llamativo esto, estimado César, porque cuando se hace el levantamiento de cadáver de David, inclusive hay un informe que justamente está determinando que él no tenía el material suficiente de seguridad para poder haber ingresado inclusive a un tanque de gasolina, porque no estaba dentro de sus funciones. Es más, dentro del contrato de trabajo de David, no está entre sus obligaciones justamente el poder evidenciar si había rebalse de gasolina, ingresar a los tanques. Él era un simple operario que se encargaba de distribuir, de dar gasolina al cliente, cobrar y reportar justamente esa situación. Él entró con un overol de color rojo que además tenía el logo de PDB, ¿no? Un aspecto además que la empresa trata de
Soslayar. de soslayar, ¿no? De alguna manera, de que haya una vinculación entre la empresa ESUR y PDV. Pero sin embargo hay varios elementos dentro de la investigación que dan lugar justamente a que existe justamente el nexo y que posiblemente inclusive PDV sea el legítimo propietario de esta empresa, ¿no? Pero no quiero adelantarme en ese sentido, sino vamos a decir el hecho de que David entró sin la protección correspondiente. Y estos son elementos esenciales que la misma NH, que el mismo Ministerio de Trabajo a través de lo que es la Jefatura Departamental de Trabajo y la Dirección General de Seguridad Ocupacional han observado. Y es más, la empresa está en este momento multada con procesos por ambas instancias. Doctor Busch, está claro que no hay la respectiva información que pueda de alguna forma refrendar el accionar, la determinación, digamos esa llamada para que este funcionario ingrese a este lugar. O sea, seguramente esto va a ser parte de la investigación. Pero correcto. Yo quiero pedirle por favor a mi equipo de producción que me pueda mostrar esta imagen. Es una persona que entiendo de alguna forma ha estado obstaculizando la investigación. Esta señora es la señora Palacios, María Palacios, correcto. Entiendo. ¿Qué relación tiene con esta gasolinera, con este hecho? En algún momento sería quien supuestamente, y usted me confirmará si es así, ha vertido cierto tipo de amenazas a la familia para que no sigan buscando que se investigue, que se esclarezca el hecho. ¿Es correcto, la señora Palacios? Correcto. Días posteriores al fallecimiento de David citan a Ana y a su mami, a doña Elena, que lamentablemente está en una situación muy complicada sentimentalmente, ¿no? Por la pérdida de su hijo. Totalmente. En ese sentido se reúnen algo así de 6 personeros de parte de la empresa en las oficinas de la calle 10 Dobrajes y justamente tratan de resolver con ellos, por un lado, el tema laboral que tenían con David en cuanto a lo que es el pago correspondiente de los beneficios sociales por la muerte del mismo, y también tratando un poco de presionar a la familia para que no se haga investigación, para que no se llegue a trasfondo, ¿no? Y entre las personas o los personeros y funcionarios de esta empresa estaba la señora María Palacios. ¿De cuál empresa? ¿De qué empresa? De la empresa ESUR GHS Limitada. Bien. Ahí está, entonces se corrobora que esta señora y otros funcionarios han intentado presionar para que este tema no crezca, no se haga público, correcto. Porque supuestamente iba a haber un cierto tipo de indemnización. Exactamente. ¿Cuál es la situación jurídica ahora, doctor, para cerrar? En este momento se está llevando a cabo las investigaciones preliminares, están a cargo del doctor Germán Loma, de la zona sur, ¿no? De la División Delitos contra la Vida. Y en ese sentido están tomándose las declaraciones pertinentes aún de los trabajadores, de algunos funcionarios que inclusive han sido presionados por la misma empresa para declarar muy a su gusto, ¿no? Y no dar a entender justamente lo que es la verdad histórica de los hechos. Pero ustedes lo saben. Y asimismo también hemos ido y estamos pidiendo una serie de actos investigativos dentro de del mismo proceso. Es más, el mismo investigador y la comisión correspondiente también están llevando a cabo esto y creo que vamos por muy buen camino. El señor fiscal, vamos a decirlo, está llevando a cabo una buena investigación. Inclusive ya prontamente vamos a tener señalado una inspección ocular y me imagino que va a ser seguida de reconstrucción para poder ya delimitar efectivamente quiénes son los directos responsables del fallecimiento de David. Que eso es lo que nos interesa tener en mano, ¿no? Saber quiénes son los responsables. Si son el supervisor de operaciones, si es esta señora Jenny Quispe que dio la orden a David, si hay algún otro personero de la misma institución que esté involucrado, ¿no? Bien, doctor Busch, muchas gracias. Que no me pierda, nuestra colega periodista Raiza Ontiveros llegó al lugar para intentar conocer la versión de las autoridades, de los gerentes, de quienes están a cargo de esta gasolinera para que brinden algún tipo de respuesta para que usted la pueda conocer. No quisieron hablar, no se manifestaron. Es más, dijeron que no harán declaraciones para que conste y ustedes lo conozcan. Gracias, Ana Jocelyn Azucena Paza, hermana. ¿Usted quiere decir algo? Pido que sea pronto que se aclare pronto esta situación. Mi hermano era un joven humilde,
tampoco tomaba o bailaba, siempre estaba al lado de mi mamá, al lado de mi persona. ¿Cómo se llama la Nuestro apoyo comparsa que siempre viene? era hacia mi mamá. La verdad es que le extrañamos mucho en casa. De hecho, a veces no dormimos ahí porque sentimos su ausencia. Mi mamá está delicada de salud. Yo pido justicia. Bien. Esto no puede quedar así, impune.